Algunos hombres lloran cuando su matrimonio se desmorona. Otros suplican. Algunos manejan 4 horas de regreso a casa en medio de la noche, con las manos temblando en el volante y el pecho apretado, ensayando discursos en su cabeza que jamás tendrán el valor de decir en voz alta. Yo dije, me parece perfecto. Colgué el teléfono, llamé al mesero y pedí un corte de carne término medio y una copa de vino tinto. Le dejé una propina de $30 al chico que me atendió, porque aquí está el secreto sobre ser apuñalado por la espalda, y me refiero a ser verdaderamente, cósmicamente apuñalado por la espalda. Ese tipo de traición donde el suelo simplemente se evapora bajo tus pies sin previo aviso. Cuando eso pasa, tienes exactamente 2 opciones. O te caes, o no te caes. Yo decidí no caerme. Bienvenidos a otra historia de nuestra comunidad. Pónganse cómodos, preparen su café, y recuerden esta lección fundamental. Todos los villanos en estas historias siempre creen que son la persona más inteligente en la habitación, pero casi nunca lo son. Lo que Valeria, mi ahora ex esposa, no sabía, lo que le era imposible imaginar, era que su pequeña llamada telefónica, esa que claramente había ensayado frente al espejo, esa que me entregó con una risa ligera, que alguna vez me pareció encantadora, y que ahora entendía que siempre tuvo un toque de crueldad, acababa de poner en marcha el desmantelamiento más silencioso y metódico de todos sus planes. Ella estaba jugando a las damas chinas. Y yo nunca le había mencionado que era un experto jugando al ajedrez. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo estaba en Jacksonville, Florida. Soy gerente de cadena de suministro para una empresa de logística. Y ese día había cerrado un contrato masivo con una distribuidora en el puerto. Llevaba 3 semanas de negociaciones agotadoras, durmiendo poco y tomando demasiado café. Estaba parado en el estacionamiento del hotel, aflojándome la corbata, sintiendo ese alivio específico que solo llega después de una gran victoria profesional. Entonces, mi teléfono vibró. Era Valeria. Recuerdo claramente que casi dejo que la llamada se fuera al buzón de voz. Estaba cansado y solo quería subir a mi habitación a darme una ducha. Pero deslicé el dedo por la pantalla. Hola, Die, Mateo. Su voz tenía un tono que reconocí de inmediato. No era el tono afilado de cuando íbamos a pelear por algo. Era algo diferente. Era un tono actuado, preparado, como si estuviera leyendo un guión. ¿Todo bien?, pregunté, deteniendo mis pasos hacia la entrada del hotel. Más que bien, la verdad. Hizo una pausa deliberada. Quería decírtelo yo misma antes de que llegaras a casa mañana. Decirme que, Valeria, presenté la demanda de divorcio esta mañana. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien anunciaría que se cortó el cabello. Ligera, sin peso. Y hay otra cosa, continuó. Vendí el townhouse en Miami. Teníamos un comprador en espera. Diego cerró el trato hace 2 días. Así que, tal vez quieras ir pensando en dónde vas a dormir cuando regreses. Me quedé completamente quieto. No congelado, quieto. Hay una gran diferencia. Congelarse es producto del pánico. Quedarse quieto es algo mucho más frío, mucho más calculador. Además, añadió ella, he estado viendo a alguien desde hace 9 meses. Nos vamos a mudar juntos. Él tiene una casa hermosa en Fort Lauderdale. Soltó una pequeña risa. Una risa que me revolvió el estómago. Simplemente, no quería seguir fingiendo, Mateo. La vida es demasiado corta, ¿verdad? No dije nada durante 3 segundos completos. El calor de Florida caía sobre mis hombros, pero yo me sentía como si estuviera en medio de una tormenta de nieve. Mateo, ¿me escuchaste?, preguntó, sonando un poco impaciente. Sí, respondí. Me parece perfecto. Ella se rió más fuerte esta vez, como si hubiera esperado lágrimas, gritos o ruegos, y en su lugar hubiera recibido una broma de mal gusto. Me parece perfecto. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Maneja con cuidado, Valeria, le dije, y colgué. Me quedé en ese estacionamiento durante unos 2 minutos, mirando fijamente a un pájaro que picoteaba un vaso de cartón junto a la acera. Y pensé en nuestra casa, nuestro townhouse en Miami, una propiedad que habíamos comprado juntos hacía 5 años, una casa que habíamos remodelado con nuestras propias manos, por la que yo había pagado la mayor parte del enganche, una propiedad cuyas escrituras tenían ambos nombres,
el nombre de ella y el mío, algo muy profundo, muy enfocado y honestamente un poco aterrador. Se asentó en mi pecho como una piedra cayendo al fondo de un lago oscuro. Ella no solo me había engañado durante 9 meses, no solo había pedido el divorcio por teléfono, sin una sola conversación previa. Ella había vendido una propiedad conjunta. Sin mi firma, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. No llamé a mi mejor amigo, no llamé a mi madre. Llamé a mi abogada. Elena había sido mi asesora legal durante 10 años. Revisaba mis contratos de logística, manejaba mis asuntos de bienes raíces, y era conocida en los tribunales de Miami por ser absolutamente implacable. Contestó a un segundo tono. Mateo, ya es tarde. Por favor, dime que esta llamada es para darme buenas noticias. Define buenas noticias, le respondí, caminando de regreso hacia mi auto rentado. Ya estoy sirviéndome una copa de vino. Habla, le conté todo. La llamada, el divorcio, el amante en Fort Lauderdale. Y lo más importante, el townhouse. Y el comprador llamado Diego. Elena escuchó sin interrumpir, lo cual era extremadamente raro. Elena siempre interrumpía para aclarar detalles. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo en la línea. Dijo que vendió el townhouse. Preguntó, y su tono de voz había cambiado por completo. El modo de abogada depredadora se había activado. Eso fue lo que dijo. Que Diego cerró el trato hace 2 días. Mateo, escúchame bien. Una propiedad a nombre de 2 personas no puede ser transferida legalmente sin la firma de ambos propietarios frente a un notario. Si ella completó una venta sin tu consentimiento, esa transacción es fraudulenta y es potencialmente un delito penal grave. Eso es exactamente lo que pensé, le dije, encendiendo el motor del auto solo para tener el aire acondicionado. Necesito que me escuches con mucha atención. Podía escuchar sus dedos golpeando rápidamente el teclado de su computadora. No vayas a tu casa esta noche. No busques a Valeria. No le envíes mensajes de texto. Necesito que me consigas la escritura, los documentos de la hipoteca, cualquier registro de copropiedad al que tengas acceso digital. Y los necesito ahora mismo. Ya estoy abriendo mi computadora portátil, le dije. Por supuesto que sí. Hizo una pausa. Mateo, si esto es lo que parece, lo es. Entonces tu esposa acaba de tomar la peor decisión financiera y legal de toda su vida. Me descubrí sonriendo en la oscuridad del auto. Realmente lo había hecho. Esa noche no regresé a Miami. Me quedé en el hotel en Jacksonville. Pedí mi cena. Y pasé 5 horas en una videollamada con Elena, revisando cada documento, cada estado de cuenta, cada registro de propiedad. Ahí estaba, en el registro del condado, el nombre de Valeria y el nombre de Mateo. Ninguna venta había sido legalmente finalizada, porque era imposible. El comprador, este tal Diego, aparentemente había entregado un enorme cheque de depósito basado en la promesa de Valeria, de que ella era la única dueña y de que le entregaría un título de propiedad limpio. Ella también le había mentido a él. Resultó que, aunque yo no lo sabía en ese momento, la confianza ciega de ese pobre comprador sería el dominó más satisfactorio en toda esta cadena de destrucción. Pero esa no fue la única sorpresa de la noche. Mientras Elena y yo revisábamos las cuentas bancarias conjuntas, noté ciertas discrepancias. Pequeñas al principio. $200 en un restaurante en Fort Lauderdale. $500 en un spa. Luego, transferencias más grandes. Elena, mira la cuenta de ahorros, la que usamos para el fondo de emergencias. Escuché a Elena respirar hondo al otro lado de la pantalla. Mateo. Faltan $28,000. Revisamos el historial. Durante los últimos 9 meses, exactamente el tiempo que llevaba su aventura, Valeria había estado drenando nuestra cuenta. Cenas lujosas, reservas de hotel, y finalmente, una transferencia masiva de $15,000. Rastreé el nombre de la empresa receptora. Era un concesionario de botes de lujo en el sur de Florida. Mi esposa había usado el dinero de nuestro matrimonio para ayudar a su amante a dar el pago inicial de un maldito bote. Me reí. No fue una risa de dolor. Fue una risa genuina, cansada y oscuramente divertida. Le compró un bote, le dije a la pantalla. Un buen bote, supongo, respondió Elena con frialdad. Imprímelo todo, Mateo. Lo tenemos.
Mañana a primera hora, el juez tendrá esto en su escritorio. Conduje de regreso a Miami a la tarde siguiente. No tenía prisa. No estaba frenético. Me detuve a comprar un buen café colombiano. Tomé la ruta panorámica y escuché un podcast de 2 horas sobre historia antigua. Me pareció muy apropiado escuchar sobre la caída de grandes imperios. Cuando abrí la puerta del townhouse, el aire acondicionado estaba al máximo. Valeria estaba sentada en el sofá de la sala, con una copa de vino blanco en la mano y la postura confiada de alguien que cree que ya ganó la partida. Había movido algunas de mis cosas, no todas, solo las suficientes para enviar un mensaje. Una caja de cartón junto a la puerta con mis zapatos y algunos de mis libros apilados en el pasillo. Levantó la vista. Algo parpadeó en su rostro cuando vio mi expresión. O más bien, la ausencia total de expresión en mi cara. «Regresaste», dijo ella. «Vivo aquí, Valeria. Pensé que podríamos ser adultos sobre esto», dijo, cruzando las piernas. Dejé mi maletín de cuero en el suelo, lentamente. «¿Vendiste este departamento, Valeria?», pregunté. Ella levantó la barbilla, desafiante. «Te lo dije por teléfono. Encontré un comprador. Diego ha sido muy paciente. Él ya puso un depósito sustancial y el papeleo está en proceso. ¿Y vendiste este departamento?», repetí, en voz baja, arrastrando cada sílaba. «Ya te dije que, porque mi nombre está en la escritura, Valeria». La interrumpí, manteniendo el volumen de mi voz bajo y controlado. «Y yo, no he firmado absolutamente nada». Me di un paso hacia ella. «Así que, o falsificaste mi firma en un documento legal, lo cual es un delito grave de nivel estatal, o defraudaste a un comprador prometiéndole un título de propiedad que no podías entregar para robarle su dinero, lo cual también es un delito grave. O, peor aún, hiciste ambas cosas». Incliné la cabeza, observando cómo su respiración se volvía ligeramente irregular. «¿Cuál de las opciones es, Valeria?». La copa de vino tembló ligeramente antes de que ella la bajara a la mesa de cristal. «Yo, el abogado de Diego dijo que», empezó a tartamudear. «El abogado de Diego estaba trabajando con la información que tú le diste, la cual era falsa». Saqué mi teléfono del bolsillo, abrí un archivo y giré la pantalla hacia ella. «Elena presentó una orden judicial de emergencia esta mañana a primera hora. La propiedad está legalmente congelada en espera de los procedimientos de nuestro divorcio. El depósito de Diego está en un limbo legal. Su abogado, por lo que me informaron hace una hora, está extremadamente molesto». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras cayera sobre ella como una losa de cemento. «Casi tan molesto como Diego, me imagino». Valeria se puso de pie bruscamente. «No puedes», empezó a gritar, pero le levanté un dedo para silenciarla. «Siéntate». Ella se sentó. Hasta el día de hoy, no sé por qué lo hizo. Tal vez fue mi tono de voz, tal vez fue el hecho de que no le había gritado ni una sola vez. No me había quebrado. No le había dado la maldita satisfacción de verme rogarle. O tal vez fue la aterradora comprensión de que el hombre al que había descartado con una risita telefónica en un estacionamiento había pasado las últimas 24 horas construyendo una jaula de acero que ella ni siquiera vio venir. «Esto es lo que va a pasar ahora», le dije, caminando hacia la cocina, para servirme un vaso de agua. «Elena está presentando la demanda de divorcio en mi nombre el día de hoy. Así que tu demanda y la mía se ejecutarán al mismo tiempo, lo cual será muy divertido de desenredar para los tribunales. Ya he congelado todas nuestras cuentas bancarias conjuntas a la espera de la revelación de bienes, lo cual es procedimiento estándar». Me tomé el agua despacio. Ella me miraba con los ojos muy abiertos. «La venta de esta casa es nula», continué. «Diego seguramente te perseguirá a ti personalmente por su depósito, el cual me informan que fue de $40,000. La miré directamente a los ojos. «Y he contactado a un contador forense para auditar las cuentas compartidas. 9 meses es mucho tiempo, Valeria. Hay $28,000 perdidos. Puede que haya algunas transacciones muy interesantes que revisar, especialmente en concesionarios de botes». Su rostro perdió todo el color. Pasó de estar bronceada a verse como papel viejo y polvoriento. «Mateo, yo no quería», intentó decir, pero su voz era apenas un susurro áspero. Recogí mi maletín del suelo. «Me voy a quedar en un hotel por un par de días mientras Elena maneja el papeleo inicial. Cuando vuelva a cruzar esta puerta,
será con una empresa de mudanzas. Pero no para sacar mis cosas. Sonreí por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Vendré para documentar y empaquetar cada uno de los bienes de esta casa para los procedimientos de divorcio. Caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. La humedad de Miami entró de golpe en la sala climatizada. Por cierto, le dije sin voltear a mirarla, usándolo como mi línea de despedida. Me parece perfecto el divorcio. Creo que fue una gran idea. Cerré la puerta detrás de mí, dejándola sola en el silencio de una casa que estaba a punto de perder para siempre. Lo que ocurrió durante las siguientes 6 semanas. Solo puedo describirlo como ver a alguien ahogarse en un océano que ellos mismos decidieron llenar. Después de que dejé a Valeria sola en nuestro townhouse en Miami, con la noticia de que sus cuentas estaban congeladas y de que yo sabía absolutamente todo sobre su fraude, el castillo de naipes que había construido comenzó a derrumbarse a una velocidad fascinante. Elena, mi abogada, era un sabueso implacable. Solicitó y obtuvo 3 años completos de estados de cuenta conjuntos. Lo que encontró no fue solo infidelidad matrimonial, fue una infidelidad financiera a una escala que yo genuinamente no había anticipado. Valeria había estado transfiriendo dinero durante meses. Cantidades pequeñas al principio, como ya sabíamos, pero el gran golpe fueron esos $28,000 que usó para el pago inicial del bote de lujo de su amante en Fort Lauderdale. Ese número, ese específico y enfurecedor número, se convertiría más tarde en la piedra angular de nuestro argumento de división de bienes. Los tribunales en Florida tienden a mirar con muy malos ojos a un cónyuge que drena las cuentas conjuntas para financiar una relación secreta. Mientras tanto, Diego, el pobre comprador que había entregado un cheque de depósito basándose en las promesas fraudulentas de mi exesposa, había contratado a su propio abogado. Técnicamente, él no estaba buscando presentar cargos por fraude en ese momento. Él estaba buscando una recuperación civil directa contra Valeria. Personalmente, me enteré de esto a través de Elena, quien se enteró a través del abogado de Diego, porque el mundo legal en Miami es, como resulta ser, un pañuelo extremadamente pequeño. Él quiere su depósito de vuelta, me dijo Elena por teléfono una tarde. Más los costos legales. ¿De cuánto fue el depósito exacto?, pregunté, sirviéndome una taza de café. $40,000, respondió ella. Ella le dijo que le vendería una propiedad conjunta. Le aseguró que tú ya le habías transferido tu parte y que el título estaba limpio. Cerré los ojos y suspiré. Ella falsificó un documento legal del condado, Elena. Ahí estaba. No era solo el engaño emocional. No era solo el robo de los $28,000. Era falsificación. Un acto criminal real y procesable. Elena ya había contactado a la oficina del fiscal de distrito, de manera informal al principio, explorando opciones, dejando que los hechos respiraran. Yo no presioné para que se presentaran cargos de inmediato. Dejé esa carta sobre la mesa, sin jugarla todavía. A veces, la acción más poderosa que puedes tomar es simplemente dejar que alguien sepa que tú sabes, y esperar a que entren en pánico. Y vaya que el pánico hace que la gente cometa errores. Pero yo no sabía que Valeria estaba a punto de ayudarme a destruirla, sin siquiera darse cuenta. Isabella era la mejor amiga de Valeria. Y, como resultó ser, la única persona en todo este desastre que realmente tenía una brújula moral. Ella me llamó de la nada un jueves por la noche. Casi no contesto porque no reconocí el número al principio. Mateo, soy Isabella. Por favor, no cuelgues. No voy a colgar, Isabella. Dime, le respondí con calma. No lo sabía. Su voz estaba tensa, muy controlada, pero a punto de quebrarse. Sobre la casa. Sobre el dinero. Ella me dijo que ustedes ya habían acordado todo. Me dijo que te habías vuelto un hombre abusivo, que estabas emocionalmente ausente, que ya no te importaba el matrimonio. Hizo que pareciera que tú eras el villano. Te juro que no acordé nada, Isabella. Mantuve mi voz nivelada. Te creo, dijo ella y tomó un respiro profundo. Mi primo trabaja en la oficina del secretario del condado. He visto las presentaciones judiciales. Mateo. Ella falsificó tu firma en un documento de propiedad. Sé que eso no es algo de lo que yo pueda simplemente apartar la mirada. Yo también tengo una hipoteca. La idea de que alguien pueda hacer algo así
Exhaló con pesadez. Estoy dispuesta a proporcionar una declaración jurada sobre las conversaciones que tuve con Valeria durante el último año, las cosas que me dijo, los planes que discutió. Me quedé en silencio por un momento, asimilando el peso de su oferta. Isabella, no tienes que hacer esto. Te pondrá en una posición muy difícil con ella. Sé que no tengo que hacerlo. Pero quiero hacerlo. Hizo una pausa, y su voz se volvió más amarga. Ella me usó a mí también. Usó mi departamento en Brickell durante 2 meses, mientras me decía que estaba en retiros de meditación o en seminarios de bienes raíces. Dejó que ese tipo se quedara en mi casa. Yo ni siquiera sabía quién era él. Y ahí estaba. El último detalle grotesco que yo no esperaba. Valeria había usado la casa de su mejor amiga como base de operaciones para su aventura. Usó la hospitalidad de Isabella, su confianza, su habitación de invitados, todo mientras le mentía en la cara. Le di las gracias a Isabella. Esa misma noche, le pasé su contacto a Elena. Isabella dio su declaración jurada 3 semanas después. Ahora, necesito hablarles de Silvia, porque aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente cinematográfica. Silvia era la abogada de divorcios de Valeria. Era agresiva, afilada, muy conocida en Miami por tomar casos de alto conflicto. Tenía reputación de usar argumentos creativos para esconder activos y de tener una presencia teatral y agresiva en la corte. Valeria la había contratado, según me enteré, específicamente porque era famosa por exprimir a los esposos hasta el último centavo. Menciono esto porque Silvia, aparentemente, no había sido informada por su clienta sobre la pequeña falsificación de firmas. Sé esto porque Elena me llamó un martes por la mañana, con el deleite silencioso y específico de un depredador que acaba de acorralar a su presa. Me informó que Silvia había presentado un reclamo de activos sobre el townhouse en nombre de Valeria, afirmando que era propiedad exclusiva de ella, por escrito, en el registro oficial de la Corte de Florida. La falsificación que Valeria había intentado hacer pasar por legítima frente al comprador, ahora tenía a su propia abogada, respaldándola en una presentación judicial, bajo la firma de la abogada. Silvia, por lo que describió Elena, no estuvo nada contenta cuando mi abogada le hizo saber de manera muy cortés el error que acababa de cometer. Retiró la presentación en menos de 48 horas. Elena me dijo que Silvia, supuestamente, tuvo una conversación extremadamente explosiva con Valeria en el pasillo de su bufete. La frase, "No voy a perder mi licencia del colegio de abogados por tus estupideces", fue gritada a todo pulmón. Ese día me senté en la terraza de mi hotel. Me cubrí la cara con las manos y me reí hasta que me lloraron los ojos. Esta no era la reacción de un hombre roto. Esta era la reacción de un hombre viendo una torre de bloques inestable, construida por la arrogancia de otra persona, caer exactamente en la secuencia que siempre supo que caería. La audiencia de divorcio principal tuvo lugar 3 meses después de aquella famosa llamada telefónica. Llevaba un traje azul marino, discreto, clásico, nada llamativo. Había aprendido mucho tiempo atrás en mis negociaciones logísticas que la cosa más intimidante que puedes presentar en un entorno hostil es la calma, no la agresión, no los gritos, solo calma. La confianza silenciosa de alguien que no necesita actuar, porque los hechos y los documentos actúan por él. Valeria entró a la sala del tribunal de Miami-Dade, vistiendo algo de diseñador, luciendo cansada y nerviosa. Su nuevo novio, el del bote en Fort Lauderdale, no estaba presente, lo cual fue una decisión muy inteligente de su parte. Silvia, su abogada, parecía alguien que había pasado por 3 semanas de insomnio severo. Habían traído a un abogado secundario para ayudarla después de la catástrofe de la presentación falsa. La mesa de su lado estaba llena de papeles desordenados. Los abogados caros tienden a multiplicarse cuando el caso se está cayendo a pedazos. A mi lado estaba Elena. Una sola libreta de notas amarilla, un bolígrafo y sus gafas de lectura sobre la cabeza, luciendo tan relajada como si estuviera esperando un café. La jueza, una mujer de unos 60 años con la energía de alguien que genuinamente había visto todas las mentiras posibles en el sur de Florida, revisó los documentos antes de las declaraciones iniciales, levantó la vista, miró la mesa de Valeria, y luego me miró a mí. «Señor Mateo», dijo, «entiendo que su posición incluye acusaciones de fraude relacionadas con el intento de venta de una propiedad mantenida de forma conjunta.
Es correcto, su señoría, respondí con calma, y que la revisión contable forense ha documentado aproximadamente $28,000 en transferencias de fondos conyugales no autorizadas. Sí, su señoría. La jueza miró hacia la mesa de la defensa. Abogada. ¿Su clienta cuestiona los hallazgos de la contabilidad forense? Silvia, para su crédito, intentó mantener la compostura profesional. Estamos preparados para discutir el contexto de esas transacciones, su señoría. El contexto, repitió la jueza, con el tono específico de alguien que ha escuchado esa palabra usada para describir un robo al menos 1000 veces en su carrera. Llegaremos a eso. No miré a Valeria. Ni una sola vez. No durante las declaraciones iniciales. No durante la presentación metódica de Elena sobre la documentación financiera. Ni siquiera durante la lectura de la declaración jurada de Isabella, que por la forma en que Valeria ahogó un grito en la sala, claramente contenía información que no esperaba que fuera de conocimiento público. Yo miré al frente, tranquilo, inamovible. El ojo de un huracán que yo había construido, que había mantenido, y que no dejaría colapsar hasta que cada pieza hubiera caído exactamente donde tenía que caer. Elena fue brillante. No hizo monólogos dramáticos. Simplemente expuso hecho tras hecho, documento tras documento, en una línea limpia e ininterrumpida, como baldosas en un piso, hasta que la imagen completa fue absolutamente innegable. El townhouse. La falsificación. El desvío de los fondos conyugales. La línea de tiempo de la aventura mapeada con precisión quirúrgica contra los recibos del concesionario de botes. La declaración de Isabella detallando las conversaciones en las que Valeria planeó explícitamente la venta de la casa, mucho antes de pedir el divorcio. Premeditación. Esa fue la palabra que seguía apareciendo. No era una esposa actuando por un impulso de pasión. No era un matrimonio desmoronándose de forma natural. Era un esquema calculado y deliberado para despojar un activo, robar efectivo y desaparecer. No los aburriré leyendo cada línea de la sentencia judicial. Parte de ella es privada. Parte de ella sigue siendo objeto de los procedimientos civiles que Valeria está manejando por separado con su comprador enojado. Pero aquí está la forma general de cómo terminó todo. El townhouse de Miami me fue otorgado a mí en su totalidad. 100% a mi nombre. Esto fue debido tanto a la copropiedad original, como al hecho de que el intento de venta fraudulenta fue considerado evidencia de conducta de mala fe extrema en la disolución del matrimonio. Se le ordenó a Valeria devolver los $28,000 de los fondos conyugales, con intereses. Se le exigió proporcionar un reconocimiento por escrito a los abogados de Diego sobre la naturaleza fraudulenta de la transacción del depósito. Ese reconocimiento fue posteriormente utilizado por Diego en su demanda civil, demanda que, por supuesto, él ganó. El tema de la falsificación fue remitido formalmente a la oficina del fiscal de distrito. Me detendré antes de describir exactamente en qué etapa se encuentra eso ahora, no porque no sea satisfactorio, sino porque algunas cosas es mejor dejarlas a la imaginación. Valeria salió de ese tribunal de Miami con su ropa de diseñador, pero con una sentencia de $28,000 en su contra. Una demanda civil de $40,000 por parte de Diego, devorando cualquier cosa que pensara que estaba construyendo en Fort Lauderdale, y una casa que intentó robar, que ahora estaba sentada legalmente y para siempre, a mi nombre. El novio del bote, por lo que escuché a través de conocidos, desapareció en el momento en que se dio cuenta de que Valeria ya no era una fuente de dinero fácil, y que estaba ahogada en problemas legales. El bote, irónicamente, fue embargado meses después. El townhouse es mucho más tranquilo ahora. Reorganicé los muebles. Tomé la pared de la sala, esa que ella había pintado de un gris pálido y aburrido que ella llamaba minimalista, y la pinté de un azul marino profundo. Azul marino como el fondo del océano. Azul marino como la ausencia de cualquier cosa que yo no eligiera conservar. Me deshice del arte moderno que ella había comprado. Compré estanterías de madera del piso al techo, y las llené con todos los libros que había querido leer durante años. Compré 2 sillones de cuero para crear mi propio espacio de lectura, y, de vez en cuando, disfrutar de un buen puro en la terraza. Mi empresa de logística tuvo el mejor año desde que comencé a trabajar allí. Es curioso cómo funciona eso.
Pierdes lo que creías que era tu base de operaciones, la persona que creías que era tu apoyo, y de repente descubres que la base más sólida siempre fuiste tú mismo. Elena me envió una botella de ron añejo de 20 años en el primer aniversario del fallo judicial. Una botella espectacular, con una pequeña tarjeta blanca que solo decía: «Te manejaste como un verdadero profesional». La llamé esa misma noche para darle las gracias. ¿Sabes cuál fue la mejor parte de todo esto?, me preguntó Elena por teléfono. «Dime», le contesté, sirviendo 2 dedos de ron en un vaso de cristal. Ella pensó que esa primera llamada telefónica era su gran jugada de poder. Pensó que atacarte por sorpresa mientras estabas fuera del estado, riéndose de ti, vendiendo la casa a tus espaldas. Ella pensó que todo eso era el golpe maestro que te iba a romper en 1000 pedazos. «Sí», respondí, observando el color ambarino del licor, «pero en el segundo en que dijiste «me parece perfecto», y me llamaste a mí en lugar de llamarla a ella», Elena hizo una pausa. Ese fue el momento en que su vida entera se terminó. Ella simplemente no lo sabía todavía. Lo jugó a la perfección, dije. Si ella hubiera venido a mí desde el principio, incluso si hubiera sido honesta acerca de querer terminar el matrimonio para irse con otro, podríamos haber dividido todo limpiamente. Habría tenido la mitad de la casa, la mitad de los ahorros, una salida sin problemas. Giré el vaso en mi mano. En cambio, intentó tomarlo absolutamente todo. Y terminó sin nada. «Avaricia», dijo Elena simplemente. «Avaricia», estuve de acuerdo. Hubo un silencio cómodo en la línea. «¿Cómo estás, Mateo?». Realmente pensé en esa pregunta. La respuesta honesta, la que no tenía el humor negro ni el exterior compuesto de un hombre de negocios. «Bien», dije. «Estoy genuinamente bien». Y lo decía en serio. No porque yo hubiera ganado. No porque Valeria estuviera navegando por un infierno de demandas civiles, problemas con el fiscal y deudas. No porque su amante la hubiera abandonado en cuanto el dinero desapareció. Estaba bien porque no me había rebajado. No había suplicado, no había gritado, no había manejado en la oscuridad con las manos temblando buscando respuestas que no existían. Había dicho 3 palabras y dejé que las propias decisiones de ella hicieran el resto del trabajo. Ella me entregó la espada por el mango. Yo solo aprendí a sostenerla y dejar que ella sola se tropezara con el filo. Algunas personas piensan que la venganza es ruidosa, dramática. Una confrontación a gritos en un estacionamiento, insultos en las redes sociales, o un momento satisfactorio de humillación pública. Pero la verdadera venganza es silenciosa. Es una llamada telefónica a tu abogada mientras tu cena aún está caliente. Es una orden judicial que aterriza antes de que ella haya dejado de reírse de ti. Es la mirada en el rostro de alguien cuando se dan cuenta de que el hombre al que descartaron, al que llamaron aburrido, ausente y fácil de dejar, estuvo 10 movimientos por delante de ellos durante toda la partida. Valeria obtuvo exactamente lo que se merecía. Y ni una sola pieza de su miseria salió de mis manos. Esa es la lección sobre las personas que intentan jugar sucio creyendo que son intocables. Hacen todo el trabajo sucio por ti. Si te gustó esta historia y llegaste hasta el final, únete a nuestra comunidad dándole al botón de me gusta y suscribiéndote para no perderte más historias reales, crudas y sobre relaciones familiares. Nos vemos en el próximo video.